Por fin, la funcionalidad que tanto estábamos esperando los desarrolladores web. Por fin, la novedad para CSS que todos necesitábamos. Ya. Y además la novedad y la nueva funcionalidad para CSS que va a hacer que todos digamos chao, chao, adiós, muy buena a todos los preprocesadores CSS. Véase Sass, Less, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente hace tiempo lo anunciaron, pero ya se puede utilizar lo siguiente, el CSS Nesting, la anidación en CSS. Ya te voy a explicar cómo funciona esa anidación y bueno, para qué sirve. Y antes de empezar, decirte que tienes un par de cursos que te van a interesar si te gusta CSS. Tienes el máster en CSS, en el cual te enseño los fundamentos de CSS, lo más importante, todo lo más importante de CSS. Y luego el máster en CSS3 avanzado, en el que te enseño ya CSS avanzamos y hacemos 3 proyectos espectaculares, ¿vale? ¿Qué proyectos hacemos? Pues en el vídeo de presentación los puedes ver. Y ya te digo, haciendo maquetaciones web profesionales, ¿qué más quieres? Apúntate a estos 2 cursos que tienes aquí abajo en la descripción y aprendes CSS y CSS avanzado conmigo. Bien, pero vamos a lo que nos atañe, el CSS Nesting. ¿Qué es el CSS Nesting? Es la anidación. Aquí lo dice bien claro, una de las funcionalidades favoritas que tienen los preprocesadores es la anidación. Pero ahora está integrada en el lenguaje, reglas de anidación de CSS. Por ejemplo, antes, ¿qué hacíamos nosotros para programar con CSS? ¿De acuerdo? A no ser que utilicemos BEM, eso ya es otra historia, eso es otra metodología. Y a no ser que utilicemos Sass o Less, que ya sí que tienen integrado el tema de hacer funciones, variables, anidación, funciones matemáticas, etcétera. Todo eso ya viene en Sass y Less. Pero por ejemplo, ya hay muchas cosas que se han ido integrando en CSS, como por ejemplo la creación de variables, ya casi funciona en prácticamente todos los navegadores. Nos faltaría el tema de mixing, si funciona y todo esto, pero bueno, al final tiene reglas de CSS, tiene funciones matemáticas también. O sea, cada día más CSS se va pareciendo un lenguaje de programación. Bueno, pues al final, hasta ahora, con CSS normal, sin utilizar ninguna metodología especial ni nada, nosotros teníamos unas reglas de CSS puestas de la siguiente manera. Fíjate cómo tenemos aquí una regla normal. Luego si queremos seleccionar un elemento directamente hijo de la clase Nesting lo hacíamos así, y luego si queríamos también seleccionar dentro de la propia clase hija o dentro del propio elemento hijo otro elemento que fuera directamente hijo de is, pues lo podíamos hacer de esta manera. Ahora con el CSS Nesting, con la anidación, podemos hacer lo siguiente. Podemos anidar selectores, es decir, nosotros tenemos el selector nesting, dentro si queremos seleccionar algo o queremos seleccionar directamente todos los is que haya dentro de nesting, pues lo hacemos así sin la flechita delante, pero si queremos que sean los hijos directos, pues lo podemos hacer así, con la flechita y con la flechita. De esta forma anidamos y hacemos muchas menos reglas de CSS, de forma que se queda más intuitivo todo el código, ¿no? Esto es algo brutal, esto es algo que siempre estábamos esperando y que nos obligaba, si queríamos tener esta funcionalidad, a utilizar un preprocesador, lo cual, bueno, pues muchas veces es una capa extra de código y es algo que, bueno, tenemos que mantener y tal en el tiempo. Luego hay muchos preprocesadores que han ido muriendo con el tiempo, otros han permanecido más, pero bueno, al final es una funcionalidad sumamente interesante, ¿no? Luego esto se puede probar también, te dan aquí una opción de probarlo con CodePen. Si nos metemos acá en iUse, podemos ver las versiones que, bueno, podemos ver las versiones que permiten usar este CSS Nesting. Fíjate que de la versión 112 a la 119 de Chrome funciona, ¿vale? Funciona, está soportado. En Edge de la 112 a la 115 también funciona. En Safari de la 16 para adelante funciona. En Firefox de la 117 en adelante funciona, pero de la 116 para atrás no. Es decir, es una funcionalidad muy experimental todavía, muy nueva. Y lo mismo en Opera, en el que no funciona 100% es en Internet Explorer y tampoco en algunos navegadores de móvil. Pero bueno, es lo que hay, es algo súper nuevo, es muy nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí puedes ver la compatibilidad que va a tener el CSS Nesting. Pero vamos a seguir viendo un poquito esto de la anidación, cómo funciona, ¿vale? Tenemos el elemento padre y el elemento hijo, que en lugar de tener que hacer 2 reglas separadas, parent y darle unos estilos a esa regla, y luego parent child y darle unos estilos a esa otra regla, lo podemos hacer así, el padre y dentro el hijo, anidado como en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y luego, por ejemplo, un código alternativo que sería totalmente equivalente, sería lo mismo, sería utilizar esto para indicar que el padre es este. Pero vamos, es algo obvio, no hace falta utilizar el aspersion para nada. De hecho, en los preprocesadores no hace falta tampoco, ¿no? Vale, entonces, sin CSS Nesting, sin anidación, nosotros podemos hacer una regla así, ok, todo bien. Pero con anidación nosotros podríamos hacer esto, o esto, que me parece más limpio todavía, más claro. Nosotros decimos que dentro que demo es una regla y dentro tenemos otro elemento que es cycle y aquí le ponemos una serie de estilos. O sea, usamos la anidación igual que la usaríamos en HTML, por ejemplo.
¿vale? Algo similar. Luego, por ejemplo, sin CSS Nesting, el CSS actual, tenemos estos dos selectores y nosotros le aplicamos los estilos así, o de esta otra manera también, agrupándolos con el is, que me parece un poco más tediosa. Pero luego con el CSS Nesting podemos hacer lo siguiente, que es súper limpio. Tenemos demo y luego seleccionamos el triángulo y dentro le metemos los estilos. O sea, me parece espectacular, es que me parece brutal. Decidme vosotros qué opináis de esta nueva funcionalidad, es increíble, ¿no? Vale, más cositas, más ejemplos que podemos tener. Nosotros en el CSS normal, actual, de siempre, de toda la vida, tenemos esta forma de seleccionar los elementos y en el nuevo CSS Nesting podemos hacerlo de la siguiente manera. El padre es demo y luego los dos elementos hijos a los cuales le reutilizamos los mismos estilos, ¿vale? Que otra cosa también, mucha gente cuando sale alguna novedad de CSS se asusta, ¿no? Hostia, esto me cambia todo, tal. No te cambia nada, o sea, tú puedes hacer los estilos y maquetar de la misma manera que lo hacías hace 15 años, o sea, no pasa nada. Puedes maquetar con tablas, puedes maquetar con floats, que no estaría tan mal, puedes maquetar con Flexbox, puedes usar o no la anidación, puedes usar o no variables, o sea, estos son todo funcionalidades extra, añadidos que nunca viene mal tenerlos, ¿no? Vale, y más aquí tenemos otro ejemplo de CSS Nesting, más ejemplitos así que me puedan interesar. Por ejemplo, cuando usamos una función not, por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente manera con CSS Nesting, todo anidando, y es que queda más claro, porque tú tienes elementos padres y dentro tienes los hijos, no tienes todo el CSS al mismo nivel, que es lo que a mucha gente puede confundir muchas veces. Si lo tenemos anidado, sabemos que, oye, este elemento dentro tiene todos estos subelementos que son sus hijos y tal, entonces podemos, digamos, que tener más claro el código. A lo mejor con el nesting, con la anidación, es menos necesario utilizar quizá metodología de CSS como BEM, quién sabe, que por cierto la enseño también en el curso de CSS, en el máster en CSS 3 avanzado, link en la descripción, lo tiene hoy rebajado. Más cositas que podemos ver con el nesting, es decir, si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, queremos darle a demo un over, no hace falta que nos abramos otra regla, sino que podemos utilizar o directamente over así, ok, .over, o utilizar over, que esto lo que hace es indicarle al padre, ponle un over, ponle una pseudo clase, ¿no? Lo mismo con pseudo elementos y todo esto, ¿vale? Luego también podemos anidar media queries, en específico para aplicar los media queries a la cart, ¿ok? Y es que se puede anidar absolutamente todo, como dice aquí el artículo, se puede anidar absolutamente todo lo puede anidar, todo, ¿vale? Incluso si tuvieran muchas cart dentro, el i es un sinónimo del elemento padre. Lo que no podrías hacer, ¿vale? Lo que no podrías hacer es hacer algo así, no podrías seleccionar un h1 dentro de un elemento, pero porque no puedes iniciar, digamos, que una anidación con una etiqueta, con un selector de etiqueta. Pero si tú utilizas el i y la etiqueta, sí podrías seleccionar directamente el padre y la etiqueta que hubiera dentro. O is, es decir, está contenido dentro de la cart, entonces sí podrías seleccionarlo y sí sería válido, ¿vale? Luego también podrías concatenar, hacer concatenaciones como puedes estar comprobando. Y de todas formas, si no estás seguro de si tu navegador es compatible con el nesting, puedes comprobarlo utilizando esta regla de CSS. Así que ya está, en el futuro, pues ahora mismo tenemos la versión 1. La versión 2 tendrá nuevo azúcar sintáctico para poder programar esto más fácil y es efectivamente una gran mejora al lenguaje de CSS. Yo creo que CSS está avanzando muchísimo y con estas cositas podemos ver cómo realmente está siendo así. La verdad es que me gusta mucho y es una funcionalidad que cuando sea más compatible y tal, podremos empezar a usarla todo el mundo. Es decir, ahora mismo todavía hay muchas versiones de navegadores que no están actualizadas y yo no lo empezaría a usar ya. Sinceramente no lo empezaría a usar, porque tampoco es obligatorio ni necesario, es una forma más de poder hacer el código CSS. Quizá en el futuro, en 1 año, 2 años, que sea súper compatible con todos los navegadores de móvil, con todas las versiones más que estén más instaladas en los navegadores de escritorio, entonces sí podamos empezar a usarlo, pero de momento yo no lo empezaría a usar. Me gusta la funcionalidad, haría algunas cuantas pruebas con ello, pero prefiero antes seguir con selectores habituales, con selectores clásicos que vayan a funcionar o con BEM incluso, que me parece una metodología de trabajo espectacular para poder hacer proyectos grandes y que el CSS sea bastante escalable, ¿vale? Así que si quieres continuar aprendiendo CSS, mis cursos de CSS en la descripción, apúntate que te van a gustar un montón, hacemos muchísimas maquetaciones, muchísimos ejercicios, están brutales y también te dejaré en la descripción del vídeo un hosting muy bueno para publicar tu página web en internet y nada más, un like y una suscripción se agradecen mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.